las 7. Podría ser solo hasta las 7, doctor. Después algunos compañeros tienen clase. Ok, entonces hablemos solo hasta las 7. Hablemos de endocarditis infecciosa. ¿Qué es endocarditis infecciosa? La definimos como la colonización del endocardio por microorganismos, ¿no? Esta colonización generalmente afecta a las válvulas, pero también puede ocurrir en la pared endocárdica, en el endocardio mural, por ejemplo, de una comunicación interventricular, o en el endocardio que ha sido lesionado por el implante de un dispositivo, por ejemplo, de marcapaso, o aquel endocardio que es lesionado por el flujo de una cardiopatía congénita, como les acabo de mencionar, una comunicación interventricular. La verdad es que la endocarditis infecciosa tampoco es muy frecuente. La importancia de tratar de aprender algo sobre ella es el hecho de su alta mortalidad. La mortalidad intrahospitalaria es actualmente del 15 al 20% al año, o sea que 2 de cada 10 pacientes con endocarditis se mueren, la mortalidad intrahospitalaria, perdón, y al año 4 de cada 10 pacientes, casi la mitad. De manera que es muy importante que nosotros reconozcamos o tratemos de reconocer esta enfermedad. La lesión típica de la endocarditis infecciosa es la vegetación. Y la vegetación es una masa es un conglomerado, una masa de plaquetas, fibrina y microcolonias de microorganismos, junto con células inflamatorias. Como les dije, la lesión puede afectar tanto a las válvulas cardíacas con mucha frecuencia, tanto nativas como también protésicas, a algunos defectos congénitos, como les acabo de mencionar, la comunicación interventricular. Y existe un proceso que afecta el endotelio vascular también, como ocurre, por ejemplo, en la coartación o en la persistencia del conducto arterioso, y eso se llama endarteritis y tiene la misma evolución y las mismas características clínicas que la endocarditis infecciosa. Esta es la lesión característica, esta es la vegetación que, como hemos dicho, es un conglomerado, una masa de plaquetas, fibrina, microcolonias de microorganismos y células inflamatorias, ¿no? Como hemos mencionado, entonces la endocarditis generalmente afecta a las válvulas cardíacas, pero también puede afectar válvulas protésicas, entonces afecta a válvulas nativas y válvulas protésicas, puede afectar el endocardio de una comunicación interventricular, ¿no? El endocardio mural, o puede afectar el endocardio que se encuentra al frente de esta comunicación, donde choca la sangre que pasa por esta comunicación, también puede afectar, o puede afectar el endocardio que se ve lesionado por el implante de un dispositivo, llamemos marcapaso en este caso. Cuando se produce afección de un ductus arterioso, por ejemplo, o de una coartación aórtica, estamos hablando de endarteritis y tiene una evolución muy similar a la de la endocarditis. Es prácticamente el cuadro clínico, el mismo, lo único que varía es el sitio de la infección. La endocarditis infecciosa la podemos clasificar de acuerdo a la evolución temporal de la enfermedad, de acuerdo al sitio de la infección, de acuerdo a la causa de la infección y de acuerdo a factores de riesgo predisponentes, ¿no? Por ejemplo, la evolución temporal de la endocarditis infecciosa nos permite clasificarla en endocarditis infecciosa aguda y subaguda. La endocarditis infecciosa aguda es una enfermedad que evoluciona muy agresivamente, muy rápidamente, se caracteriza por fiebre muy alta, esas fiebres que dicen fiebre éctica de 39 a 40 grados, ¿no? Característicamente produce rápidamente destrucción de las estructuras cardíacas y fenómenos de embolización muy, muy frecuentes. Y si no se trata, o se trata inadecuadamente o llegamos tarde, pues se ocasiona la muerte del paciente en máximo unas semanas. En cambio, la endocarditis subaguda evoluciona en forma indolente. ¿Qué quiere decir indolente? Es decir, que no produce dolor, no produce molestias, casi no produce molestias, evoluciona en forma
casi asintomática, casi no produce destrucción de las estructuras cardíacas, casi no produce embolización y generalmente el paciente evoluciona semanas o meses y produce la muerte del paciente solamente si por ahí ocurre alguna complicación como la ruptura de un aneurisma micótico a nivel cerebral. Según el sitio de la infección, clasificamos a la endocarditis como endocarditis de válvula protésica o de válvula nativa o como de repente una endarteritis, como acabo de mencionar. Según la causa de la infección, esto depende de la etiología, ¿no es cierto? Y según los factores predisponentes, están en este marco los adictos a drogas por vía endovenosa y aquellas personas que tienen mucho contacto con los servicios de cuidados de salud. Existen otras clasificaciones. Los europeos clasifican la endocarditis infecciosa de esta forma, según la ubicación, según el modo de adquisición, según la evolución también, ¿no es cierto? Según dónde haya sido adquirida, etcétera. Pero la más utilizada, la que más usamos nosotros, es la americana. ¿Cuál es la incidencia de endocarditis infecciosa? Ha subido un poco en las últimas semanas. El semestre pasado yo enseñé que era del 5 a 7 por 100.000. Ahora se menciona que es de 12 a 12 casos por 100.000 habitantes, ¿no? Y la endocarditis infecciosa suele ocurrir en algunas personas que tienen factores que predisponen a sufrir de endocarditis infecciosa. En los países desarrollados, los factores predictores en general han cambiado. Todavía son las cardiopatías congénitas, porque esas no varían en ninguna población a nivel mundial, no depende del desarrollo del país, pero los países desarrollados ya no tienen valvulopatías reumáticas como factores predisponentes frecuentes de endocarditis. Lo que tienen en los países desarrollados son cardiopatías congénitas, valvulopatías degenerativas y el proceso que incumbe al implante de dispositivos cardíacos, así como el abuso de drogas por vía endovenosa. Entonces, además de esos factores que predominan en los países desarrollados, también esos factores predominan en países como el nuestro, pero además todavía nosotros tenemos las valvulopatías reumáticas como factor predisponente. En nuestro país tenemos cardiopatías congénitas, tenemos valvulopatías reumáticas, degenerativas, implantamos dispositivos, tenemos gente que se droga por vía endovenosa, así que también, o sea, lo único que nos diferencia de los países desarrollados es que tenemos más condiciones que favorecen endocarditis infecciosa. La incidencia de la endocarditis infecciosa aumenta con la edad y en un 25 a 35% de casos se da en personas que tienen contacto frecuente con establecimientos de salud. De un 25 a 30%, a 35% está en relación al cuidado de la salud. 10 a 30% de estos casos ocurren en pacientes que tienen válvulas cardíacas protésicas. O sea, en un 25 a 30% ocurren en pacientes que tienen contacto con los servicios de salud. De este 25 a 35%, 10 a 30% de estos casos ocurren en válvulas protésicas. En general, cuando ocurre antes del año la infección de una válvula protésica, se asume que es intrahospitalaria. Puede ser intraoperatoria o puede ser una infección posoperatoria, pero es intrahospitalaria. Después de los 12 meses del reemplazo valvular protésico, en general la fisiopatología, el mecanismo e incluso los gérmenes son muy similares a la endocarditis de válvula nativa. En los últimos 20 años ha aparecido un proceso que se llama el reemplazo valvular transcutáneo, percutáneo, que se hace en la actualidad especialmente en los pacientes con estenosis aórtica, en aquellos pacientes que necesitan reemplazo de la válvula aórtica debido a su estenosis aórtica, y en estos se puede hacer un reemplazo valvular transcutáneo o percutáneo. Eso se refiere TAVR en inglés, ¿no? Reemplazo valvular transcutáneo.
El riesgo de desarrollar endocarditis infecciosa en estos pacientes es de 1.4 a 2.8% en el primer año y después del primer año es de 0.8%. En cuanto a la etiología, bueno, ya acabamos de ver más o menos las formas de clasificar endocarditis infecciosa. Acabamos de ver más o menos qué factores predisponentes. Y en cuanto a la causa, hemos dicho que otra forma de clasificar la endocarditis infecciosa es de acuerdo a la causa. ¿Cuál es la causa? Es el microorganismo, la etiología. En realidad, cualquier microorganismo puede producir endocarditis infecciosa. Se describen incluso endocarditis infecciosa debida a hongos, ¿no? Sin embargo, pocas especies de estos microorganismos causan la mayoría de los casos. Los patógenos varían con el tipo clínico, es decir, generalmente los patógenos varían de si estamos enfrentando en parte una endocarditis aguda o una endocarditis subaguda. Y esto también se debe en parte debido a las diferentes puertas de entrada. ¿Cuáles son las puertas de entrada más frecuentes? La cavidad oral, la piel y el tracto respiratorio superior favorecen la mayoría de los casos de endocarditis infecciosa y son puertas de entrada fundamentalmente para el estafilococo viridans o para el grupo de para el grupo de Streptococcus viridans, ¿no? Para el grupo de estreptococos que pertenecen a esta familia viridans. También en la cavidad oral, la piel y el tracto respiratorio superior es la vía de entrada del estafilococo y de microorganismos que se agrupan en estas siglas, en las siglas ASEC. Ahí estamos con el Haemophilus, el Actinobacillus, el Cardiobacterium, la Eikenella y la Quingela, que son gérmenes que también pueden entrar por esas vías, ¿no? ¿Existen otras vías de ingreso? Sí. Estos gérmenes con mayor frecuencia producen endocarditis de válvula nativa. Existen otros gérmenes que ingresan por el aparato digestivo, como el Streptococcus galolyticus, antes conocido como bovis, y se ve fundamentalmente en los pacientes que tienen tumores colónicos, ya sea pólipos, benignos o incluso cáncer. El enterococo suele ganar el lecho sanguíneo sistémico a través del tracto genitourinario. Todos estos, como he mencionado, suelen producir con mayor frecuencia endocarditis de válvula nativa. La endocarditis de válvula protésica, como hemos dicho, aquella que ocurre dentro de un año, generalmente es intrahospitalaria. Y hemos dicho que puede ser intraoperatoria o puede ser hospitalaria, ¿no? Cuando la endocarditis de válvula protésica ocurre dentro de los 2 meses de la cirugía, generalmente es por contaminación intraoperatoria, y esto se ve por los gérmenes que con mayor frecuencia producen esta complicación, que es el estafilococo coagulasa negativo. Entre 2 y 12 meses es el estafilococo coagulasa negativo el causante, pero en este caso ya no es contaminación intraoperatoria, sino es intrahospitalario, ¿no? Y la etiología después de un año, cuando la endocarditis infecciosa afecta una válvula protésica después de un año, es similar a esta etiología que acabamos de revisar de endocarditis de válvula nativa. La endocarditis por dispositivos generalmente casi siempre es nosocomial, y los son el estafilococo aureus y el estafilococo coagulasa negativo. La endocarditis que se produce en las válvulas que se reemplazan por TAVR, por reemplazo valvular percutáneo, característicamente se ha visto que son producidas por enterococo, o en la mayoría de veces son producidas por enterococo. La endocarditis de los adictos a drogas por vía endovenosa, como ustedes supondrán, afecta con mayor frecuencia la válvula tricúspide. Y el germen que con mayor frecuencia produce endocarditis en estas personas
es el estafilococo aureus. También pueden inyectarse pseudomonas y también puede haber cándida. Frecuentemente también hay una infección polimicrobiana. La endocarditis del lado izquierdo de las válvulas, del lado izquierdo del corazón, llámese la válvula mitral o válvula aórtica, en estos pacientes puede ser por pseudomonas o puede ser una infección polimicrobiana también. Muy frecuentemente estos pacientes están afectados por el HIV. Sin embargo, esta condición se ha visto que no influencia la etiología, es decir, no hacen endocarditis por gérmenes menos agresivos, ¿no? O por gérmenes raros. Suelen hacer endocarditis por esto y no afecta la etiología. 5 a 15% de los cultivos en caso de endocarditis pueden resultar negativos, ¿no? Tal vez en nuestra realidad esto es lo que dice Harrison. ¿Qué quiere decir? Que el 85 al 95% de sus cultivos son positivos. Probablemente en nuestra realidad esto sea diferente, bastante diferente. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos situaciones fundamentales cuando tenemos hemocultivos negativos en un paciente en el cual sospechamos que tenga endocarditis infecciosa. Estas condiciones son tratamiento previo y especies que necesitan condiciones especiales para su crecimiento, recuperación e identificación. Dentro de estas especies están fundamentalmente los microorganismos pertenecientes al grupo ASEC. Entonces, como ustedes ven, esta es una lista de microorganismos que con mayor frecuencia nos producen ya sea endocarditis de válvula nativa o endocarditis de válvula protésica, ¿no? De válvula protésica. A la cabeza entonces tenemos el estreptococo, el neumococo, el enterococo y el estafilococo. El neumococo, enterococo y estafilococo suelen producir generalmente endocarditis de tipo agudo, mientras que el estreptococo viridans sobre todo suele producir endocarditis de tipo subagudo. Existen situaciones en las cuales el estafilococo coagulasa negativo también produce endocarditis subaguda. Existen situaciones en las cuales esto puede variar. Hay situaciones en las cuales un estafilococo puede evolucionar en forma subaguda y un estreptococo en forma aguda. Eso es relativo, sino que hablamos de que con mayor frecuencia producen o endocarditis aguda en el caso del estafilococo aureus o endocarditis subaguda en el caso del estreptococo viridans. ¿Cuál es la fisiopatología de la endocarditis infecciosa? Bien, el endotelio sano impide la adhesión bacteriana, no permite la adhesión bacteriana. Sin embargo, cuando el endotelio se lesiona por alguna situación, sobre todo por la presencia de flujos anormales, se produce a nivel del endocardio, acúmulos de plaquetas y fibrina. Estos acúmulos de plaquetas de fibrina se conocen como endocarditis trombótica no bacteriana. Y existen algunas condiciones, patologías, enfermedades, situaciones cardiológicas que con mayor frecuencia favorecen la aparición de estos acúmulos, ¿no? De estas vegetaciones asépticas, de estos acúmulos de plaquetas y fibrina. ¿Cuáles son? La insuficiencia mitral, la insuficiencia aórtica, la estenosis aórtica, la comunicación interventricular, las cardiopatías congénitas cianóticas, el prolapso de válvula mitral y las valvulopatías degenerativas, la enfermedad cardíaca degenerativa. Entonces, en todas estas condiciones se producen estos acúmulos inicialmente solo de plaquetas y fibrina, ¿no es cierto? Hay estados de hipercoagulabilidad que favorecen también la aparición de endocarditis trombótica no bacteriana, como ocurre, por ejemplo, en los pacientes con lupus eritematoso sistémico o en los pacientes con cáncer. Los pacientes con cáncer presentan un estado de hipercoagulabilidad
y se produce este cuadro que se llama endocarditis marántica. Es más, en el lupus eritematoso sistémico, en mi época, cuando era estudiante, esto tenía un epónimo y se llamaba endocarditis de Lippmann-Sachs. Entonces, esta endocarditis consiste en la presencia de vegetaciones asépticas, constituidas únicamente por plaquetas y fibrina, y que ocurre con mayor frecuencia en las situaciones que acabamos de mencionar. ¿Qué es lo que ocurre entonces con estas vegetaciones asépticas o con esta situación conocida como endocarditis trombótica abacteriana? Porque este conglomerado de plaquetas y fibrina no está infectado. Cuando por alguna condición ocurre bacteremia, estos conglomerados de plaquetas y fibrinas sirven como sitios de colonización, sirven como sitios de adhesión bacteriana. Entonces, las bacterias que pasan a la sangre, sobre todo si lo hacen en buen número y si resisten la acción bactericida de los péptidos producidos por las plaquetas, colonizan estas vegetaciones abacterianas y florecen pues en estas vegetaciones. Florecen. Y hay bacterias que se ubican en el fondo de la vegetación, mientras que hay bacterias que se ubican en la periferia de la vegetación. Las bacterias que se ubican en el fondo de la vegetación son inactivas. Son inactivas. Perdón. Mientras que las bacterias que están en la periferia de la vegetación, a nivel superficial de la vegetación, son muy activas, se reproducen y ocasionan embolización, fenómenos de embolismo y diseminación de partes de esta vegetación séptica cargada de bacterias. Es importante saber esto porque las bacterias que están en el fondo de la vegetación profundamente son las que van a mantener la infección persistente, ya que son resistentes o están más o menos protegidas de la acción de los antibióticos. Al no ser activas y las válvulas al carecer de una irrigación específica, entonces las válvulas se nutren por imbibición de la sangre, no por irrigación directa, y entonces estas bacterias que se encuentran en el fondo de la vegetación, si no existe una buena concentración de antibiótico en sangre, es poco probable que el antibiótico llegue a estas vegetaciones y las podamos combatir. Después de la endocarditis, obviamente, viene el proceso de cicatrización, si es que el paciente logra salvarse o si conservamos la válvula, lo cual es una condición muy rara. Existen bacterias que, sin embargo, no necesitan que exista endocarditis trombótica abacteriana. ¿Qué quiere decir esto? Existen bacterias que, sin embargo, son capaces de adherirse al endotelio sano o al endotelio recientemente lesionado. Dentro de estas está fundamentalmente el Staphylococcus aureus, que es sumamente agresivo. Dependiendo de su virulencia, de su capacidad de agresión, el estafilococo puede adherirse al endotelio sano en una bacteriemia importante o puede adherirse al endotelio recientemente lesionado. ¿Cuál sería este endotelio recientemente lesionado? Pues aquel endotelio que sea lesionado, por ejemplo, por la colocación de un marcapaso o de un desfibrilador. Muy bien, entonces desde el punto de vista fisiopatológico, lo que tenemos es inicialmente, ¿no? Lo que tenemos inicialmente es una endocarditis trombótica abacteriana que se produce por depósito de plaquetas y fibrina y se produce en esas personas que tienen estas condiciones que favorecen
endocarditis infecciosa, endocarditis bacteriana. ¿Cuál hemos dicho? Insuficiencia mitral, estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, comunicación interventricular, cardiopatías congénitas complejas, ¿no? Y los pacientes que tienen endocarditis marántica. ¿Bien? Por alguna condición por algunas maniobras que producen traumatismo a nivel de piel, mucosas o por drogadicción, se produce un foco séptico, se produce bacteremia transitoria y las bacterias se adhieren y colonizan la endocarditis trombótica no bacteriana y se produce la vegetación séptica. La vegetación, la endocarditis entonces nos va a producir manifestaciones cardíacas y manifestaciones extracardíacas. Las manifestaciones cardíacas, las manifestaciones de la endocarditis infecciosa a nivel cardíaco son producidas por destrucción de las estructuras cardíacas y a nivel sistémico son producidas por los fenómenos de embolización por bacteremia persistente que nos va a producir metástasis sépticas, infartos o metástasis sépticas lejos del corazón, a distancia, ¿no es cierto? O nos va a desencadenar fenómenos inmunológicos, vasculitis, glomerulonefritis y, bueno, tienen otras manifestaciones que ya vamos a ver. Todo esto se produce por fenómenos de bacteremia persistente, fenómenos de embolia pulmonar o sistémica o por fenómenos inmunológicos. Además de esto, tenemos los síntomas constitucionales, es decir, aquellos síntomas propios de cualquier proceso infeccioso, ¿no? Entonces, estos signos y síntomas o manifestaciones propios del proceso infeccioso se conocen como manifestaciones constitucionales y que resultan probablemente de la producción de citoquinas proinflamatorias. Las otras manifestaciones son producto de daño de las estructuras cardíacas o productos de la embolización de fragmentos de vegetación, de bacteremia, como les acabo de mencionar, que produce infección metastásica, infartos sépticos y hay injuria tisular por depósito de inmunocomplejos o respuestas inmunes a depósitos de antígenos bacterianos. Estas son las manifestaciones constitucionales. Es muy importante que nosotros reconozcamos algunas. ¿Cuáles son muy frecuentes? La fiebre, escalofríos y sudores, anorexia, pérdida de peso, mialgias, artralgias, dolor de espalda, el soplo, que aquí dice 80-85%, sin embargo, al inicio puede estar ausente. Al inicio puede estar ausente, pero ya hacia el final de la evolución de la enfermedad se detecta hasta en el 85% de casos. El soplo es un soplo de insuficiencia. Si es en el caso de una endocarditis de válvula mitral, será un soplo sistólico de insuficiencia mitral. Si es en el caso de una endocarditis de válvula aórtica, es un soplo de insuficiencia aórtica. Luego podemos tener, de esto vamos a hablar el lunes, embolias arteriales, esplenomegalia, hipocratismo digital, manifestaciones neurológicas, manifestaciones periféricas como los nódulos de Osler, hemorragias sublinguales, etc. A nivel laboratorial, lo que es muy importante que ustedes se fijen que la mayoría de estos pacientes tienen anemia, hasta en el 90% de casos. Pueden haber petequias también en piel. La leucocitosis, a pesar de que se trate de un proceso infeccioso, observen que la vemos en el 20-30% de los pacientes únicamente. Hay hematuria microscópica y marcadores inespecíficos, pero marcadores de reactantes de fase aguda, ¿no? La velocidad de sedimentación elevada, la proteína C reactiva muy positiva, factor reumatoide, por los fenómenos inmunológicos positivos hasta en el 50%, complejos inmunológicos circulantes positivos hasta en un 100% y consumo de complemento hasta en un 40%. Probablemente lo que nos interese es estas dos cosas, anemia
y casi no hay evidencia de leucocitosis. Y a nivel urinario, recuerden que ese es un sedimento activo, lo que dicen un sedimento telescopado, ¿no? A nivel urinario, ¿no? Y los marcadores de reactantes de fase aguda, velocidad de sedimentación elevada, proteína C reactiva elevada y factor reumatoide positivo. ¿Cuáles son las manifestaciones cardíacas que producen con mayor frecuencia la endocarditis infecciosa? Como les dije, al inicio solamente encontramos 30 a 45% de pacientes con soplos. De hecho, puede haber casos de endocarditis infecciosa sin soplo, ¿no? U otras veces encontramos el soplo de la patología que está predisponiendo a la endocarditis infecciosa. Sin embargo, hacia el final de la evolución de la enfermedad, hasta el 85% de los pacientes presenta soplos. Y los soplos son soplos de insuficiencia. ¿Por qué? Porque producen destrucción de las estructuras cardíacas, en este caso, destrucción de las válvulas, ¿no? Cerca de un 33% desarrolla franca insuficiencia cardíaca. Franca insuficiencia cardíaca. Y esta, en un buen porcentaje, se debe a disfunción valvular. La endocarditis de válvula aórtica ocasiona más insuficiencia que la endocarditis de la válvula mitral. En otras ocasiones también se ha descrito que no solo el endocardio está comprometido, sino también el miocardio. Y algunos pacientes pueden desarrollar una fístula intracardíaca, es decir, puede extenderse, sobre todo la endocarditis de válvula aórtica, puede extenderse hasta el septum interventricular y el paciente desarrollar un absceso a nivel del septum interventricular, destruir el septum interventricular y desarrollar una fístula intracardíaca, una comunicación interventricular patológica, ¿no? O de origen infeccioso. El 35% de los pacientes tienen endocarditis infecciosa. Bien, esta es una insuficiencia cardíaca que debemos tener en cuenta en el paciente con endocarditis infecciosa, especialmente con compromiso de la válvula aórtica. Les acabo de decir que las endocarditis de la válvula aórtica pueden extenderse hacia el septum y ocasionar abscesos y ocasionar la aparición de una comunicación interventricular, destrucción del septum interventricular y el paciente desarrolla comunicación interventricular, una fístula intracardíaca. Ocasionalmente, la endocarditis puede abrirse en pericardio y producir una pericarditis infecciosa que la mayoría de veces resulta mortal. Ocasionalmente también la invasión del septum interventricular, formando un absceso, puede comprometer el sistema de conducción del corazón y el paciente puede desarrollar un bloqueo aurículo-ventricular completo, como ven ustedes en este caso, ¿no? Estas son ondas P nada más, y estos son QRS, una frecuencia muy, muy baja, un bloqueo auriculoventricular completo en un paciente con endocarditis infecciosa por compromiso del sistema de conducción. En otras oportunidades, la endocarditis puede invadir el ostium de las arterias coronarias, especialmente la endocarditis de la válvula protésica puede invadir ya sea de la izquierda o de la derecha y producir infarto. En este caso, tenemos la invasión de la descendente anterior que produjo un infarto de miocardio en un paciente con endocarditis infecciosa. Bien, yo creo que nos quedamos ahí. Si tienen ustedes alguna pregunta, con todo gusto. Si no, ya nos veníamos el día de mañana en el examen. ¿Aló? Creo que no hay preguntas, doctor. Ya. Muy bien, entonces nos vemos mañana. Hasta el día de mañana, doctor. En la facultad, ¿no es cierto? En la escuela, ¿no? Sí, doctor. Listo.